Buenas tardes. Buenos días, quiero decir. Bien, continuando con el capítulo del libro que estamos comentando, la liberación productiva, hay una partecita del capítulo, un subtítulo, en el cual se refieren estos autores a la mujer, ¿sabes? Y es este subtítulo lo que cuenta aquí el libro, la única disidencia que tengo con el libro, ¿sabes? Que es realmente una disidencia que tengo, ¿no? Con todo lo que dicen de la mujer. Porque ya en el año 89 que se escribió este libro, ya como que ya se había comenzado, ¿no? Esa, digamos, esa moda, ¿no? Esa quizás avalancha inclusive de protección, de pretensión de derechos para las mujeres, ¿sabes? Que no siempre eran derechos verdaderos, no siempre fueron derechos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Me gustaría, antes de comentarte el subtítulo, leerte, espera, unos pasajes de la escritura del libro de los Proverbios, específicamente el último libro, ¿sabes? El último capítulo, quiero decir, de los Proverbios, en el cual se refiere el sabio que escribió este libro, ¿no? O uno de los sabios, a la mujer, ¿sí? Para que empecemos a notar cuál es la importancia realmente que tiene la mujer, ¿no? Especialmente la ama de casa, ¿viste? Para que, digamos, para que valoremos, o valoricemos, no sé, para que valoremos en toda su dimensión la importancia de la mujer en el hogar, ¿sabes? Y que no nos dejemos engañar por tantos errores que han aparecido ya desde la época del 89, ¿no? Del siglo pasado, y quizás un poco antes también. Bueno, leamos este y después lo meditamos, o tú lo meditas también en tu casa si quieres. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas, ¿sí? O que cualquier piedra preciosa, ¿no es cierto? Es valiosa. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida, a su marido, ¿no? Se busca lana y lino y lo trabaja con manos hacendosas. Es como la nave de un mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra.
Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos. Fíjate lo que dijo, con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo. No se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca. Sus palmas toman el uso. Bueno, eran herramientas, ¿no? De trabajo, tengo entendido. Alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. Por lo que hace a su casa, no teme a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí, la mujer, ¿no? Se hace mantos, y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos del país, hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante cenidores. Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor hay en su lengua. Escuchame, acá me detengo para deducir esto. Tiene una buena formación religiosa seguramente, ¿sabes? Conoce las escrituras, medita, ¿sí? Ya como que se adelanta al Nuevo Testamento, ¿viste? Lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa. Y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Su marido y le hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer inteligente o temerosa de Dios, dicen algunas traducciones, otras, si no me equivoco, esa será alabada. Dadle el fruto de su trabajo, de sus manos, dice acá, y que en las puertas la alaben sus obras. Amén. Bueno, esto en el libro de los Proverbios, ¿sí? También, bueno, hay varias referencias a la mujer, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, también en el Evangelio. En una ocasión Jesús estaba en la sinagoga, ¿no? Predicando, creo. Y salió de la sinagoga y se fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que la ayudara. Entre paréntesis, que la curara, ¿no? Jesús se acercó y le ordenó a la fiebre que saliera de ella. Y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y comenzó a atenderlos a todos. Bueno, la suegra de Simón, Pedro. Y bueno, también hay otras referencias, por ejemplo, a ver, cuando en el libro de Tobías, la esposa de Tobit, creo que es el marido de ella, bueno, cuenta que la señora trabajaba en labores femeninas, tenía un empleo, creo que trabajaba con telas o algo así, ¿no? Trabajaba en labores femeninas, ¿sabes? Y fíjate que todas las labores femeninas tienen el sello de lo femenino, ¿viste? Que el hombre no lo sabe hacer tan bien como la mujer.
muchas cosas. Por ejemplo, coser, es mucho más fácil para la mujer coser que para el hombre, ¿viste? Para enhebrar una aguja la mujer lo hace en 2 segundos, el hombre tarda media hora quizás. Me parece a mí, ¿no? Parece a mí. Eh, ¿Te das cuenta de cómo la mujer tiene esa vocación, ¿no? Misteriosa, pero grandiosa al mismo tiempo, que tuvo la Virgen María, como la tuvo la Virgen María, que la Virgen María, ¿qué hacía durante el día cuando estaba casada con José? Mucho tiempo estuvo, ¿no? Le cocinaba, le hacía ricas comidas, y esa tarea que parece sencilla, común, de la Virgen, no, la santificación de eso, de cada momento, ¿no? De esas actividades que realizaba la Virgen María, ocultas, siempre, casi siempre ella oculta, ¿eh? La oración oculta, eso la santificó tanto, ¿no? Ya nació llena de gracia, ¿no? Pero eso no quiere decir que ella no tenga, digamos, el mérito de la virtud, ¿no? Porque si no colaborara ella con la gracia, tal vez no podía hacer nada, ¿no? Entonces fue declarada por Dios Reina y Señora de todo el universo, que es un misterio del rosario que lo meditamos siempre, ¿no? Cuando rezamos el rosario, en los misterios gloriosos. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Muchas referencias a la mujer. Eh, una mujer que hacía tejidos excelentes, ¿no? Y se los preparaba para los apóstoles, a quienes se trataba de ayudar de esa manera, ¿no? Tejiendo para ellos. Bueno, una vez estuvo muy enferma y creo que, no sé si fue Pedro que la curó, ¿no? Pero la curó porque claro, se destacaba en eso y de esa manera consiguió no, la gracia y la curación, ¿no? Bueno, mucha gente podría conseguirla, pero bueno, ella la consiguió. Pero digo que lo que hay que destacar es la virtud de la mujer, ¿no? La actitud de servicio. También había muchas mujeres que a Jesús lo servían con sus bienes. Y bueno, esa es la vocación de la mujer, ¿no? Y vos fíjate que en todo eso hay una especie de fondo maternal, ¿viste? Entonces, en todo eso está, digamos, como inscripta, ¿no? Tácitamente, ¿no? Esa vocación a la maternidad que tiene la mujer. Que bueno, que hay que aprender cuál es el valor que tiene. Los hombres tenemos que aprender mucho sobre el valor de la maternidad. Porque si no, vamos a entender a la mujer y vamos a querer que la mujer salga a trabajar, que todas salgan a trabajar y que digamos, que se realicen en la vida como los hombres. Cuando para la mujer, tengo entendido, me parece a mí, ¿no? Puedo deducir, después de algunos ratos que me pasé leyendo sobre la mujer, que la mujer sufre en los trabajos, más que el hombre. La mujer padece los trabajos más que el hombre. Por ejemplo, en un lugar que es indudable, en las Fuerzas Armadas, policía, fuerzas policiales, las mujeres sufren, y sufren mucho, y sufren maldades de los varones, ¿sabes? Además de que al sentirse alejadas de la casa ya no se sienten en la misma pecera, ¿entendés? ¿Sabés qué? Estoy viendo en YouTube, viste que hay unos videos que son interesantísimos, ¿no? Y parece admirable, por ejemplo, cuando ves en algún video desfiles de mujeres militares de algunos países. Y China, que tiene muchos habitantes y bueno, tiene un gran ejército, tiene también regimientos, por decir así, no sé cómo lo dicen, de mujeres, ¿sí? Que desfilan
en alguna fecha patria, quizás. Y entonces vos las ves allí con una sincronización perfectísima. ¿eh? Todas coinciden perfectamente en cada paso de la marcha, increíble, ¿no? Todo en orden, todo en línea, todo milimétricamente coincidente con lo demás. Entonces, ponete a pensar, por ejemplo, un segundo, un minuto, a ver qué trabajo le dio a las mujeres prepararse para llegar a estar, para estar en el desfile y que en ese desfile puedan brillar, ¿no? Haciendo todo perfecto. Debían estar horas y horas para el peinado, para el maquillaje, para el vestido, que la media, que la pollera, que la camisa, que las botas. Yo creo que, no sé, muchos días se nos han pasado ensayando también, con ensayos cansadores, quizás, que no son para la mujer, ¿sabes? Me parece, no son para la mujer. No son para la mujer, me parece. Además, como te digo, los abusos que se producen en las fuerzas, ¿no? Que en un artículo que leí, ¿no? Sobre problemas en el ejército, por ejemplo, me hubiera gustado leerlo, ¿no? Aquí, pero lo que decía, lo vi un poco entre líneas, y en un párrafo decía que esos problemas suceden en todos lugares donde hay fuerza armada de algún tipo o del otro, y hay mujeres, hay problemas de abuso o de molestias, ¿entendés? Y sufrimiento de las mujeres. Entonces, si puedo te leo ahora. Este es un título del capítulo sobre la producción. La mayoría silenciosa. El reto de cara al futuro también pasa por integrar cabalmente a las mujeres al proceso productivo argentino. Bueno, me permito disentir ya de entrada, ¿viste? Porque estos hombres, me parece a mí, si hubieran vivido hasta este año y hubieran visto cómo evolucionó el trabajo de la mujer en el mundo y la historia que se produjo en virtud de tantas dificultades que tienen las mujeres, se hubieran arrepentido de decir lo que dijeron, como lo que sigue ahora. No resulta viable desde todo punto de vista, que la mitad del mundo del trabajo del país hoy permanezca en condiciones de inferioridad, la mujer. Condiciones de inferioridad, decen de dónde, ¿no? ¿De dónde? Eso es un invento, ¿viste? Que estamos inventando de discriminaciones, falta de derechos, como bueno, esto hay que emparentarlo con la paridad de género también, en los trabajos, que tiene que haber tantos directores mujeres, tantos directores varones en una fábrica, en una empresa, que nadie puede obligar a nadie, ¿no? A que haya tantas mujeres y tantos hombres. Y en el Estado, que si el Estado se puede obligar a sí mismo a colocar a funcionarios mitad hombres, mitad mujeres, y lo que es más complicado todavía, cuando alguien saca una ley, ¿no? Promueve una ley en la cual establecen que tiene que haber mitad y mitad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Cámara, mejor dicho, entre los concejales, en las intendencias. Y entonces, bueno, después, viste, nos quejamos de que el mundo está mal. Nos quejamos de que la economía no funciona, de que la familia está llena de problemas. Porque, por poco que te pongas a pensar en las dificultades que trae que la mujer deje el hogar, bueno, vas a encontrar montones de dificultades. Si conoces los problemas que tiene la mujer, por ejemplo, las mujeres que consumen anticonceptivos, que muchas mujeres que están en el mercado laboral lo consumen.
que están en el mercado laboral, ¿no? A ver, parecería que fuera lo más común, usar anticonceptivos, y sabés la cantidad de problemas que trae, ¿no? Si no lo sabes, te pido que averigües porque tiene muchos efectos secundarios realmente muy perjudiciales para la mujer, muy perjudiciales. Pero además, bueno, agregarle otro factor, por ejemplo, el hecho de que peligra la unidad del matrimonio muchas veces cuando la mujer sale a trabajar, ¿viste? Y por el hecho de que sale, bueno, puede aparecer no sé, ella piensa que le va mal con el matrimonio, ¿no? Y puede tener razones, pero de pronto encuentra un señor que le gusta y se separa y se casa. Y después quizás se separa de vuelta y queda con los hijos sola. Hay muchas mujeres que están solas con sus hijos. Y cuando trabajan el papá y la mamá, los chicos quedan solos en casa, lo cual también trae problemas emocionales para los chicos, trae trastornos. ¿Viste? Vos podés deducirlo, porque un chico, en cierta manera, yo podría traerte acá artículos y leértelo, y si puedo voy a transmitir, bueno, todos los problemas emocionales, psicológicos que se producen en los chicos que están así a la deriva, ¿no? Un poco a la buena de Dios, cuando los padres, papá y mamá trabajan, ¿sí? Por más que organicen todo, los chicos hacen tal tarea, tal otra, mientras papá no está, pero bueno, no es algo que favorezca el desarrollo armónico y cristiano de la familia, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando dije recién que leí los proverbios? Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. Bueno, ¿será que están contentos con la mamá que tienen? Porque los atendió desde chicos, los atiende cuando son jóvenes, los atiende, está siempre cerca de ellos y atiende todo. Parece una mujer, parece un hombre orquesta la mujer, ¿no? Pero bueno, si tiene las posibilidades de hacer varias cosas, bueno, en fin, quiero decir que la mujer hace lo que puede, ¿no es cierto? Y Dios le da la gracia de tener la gracia de Estado para hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Pero siempre dentro de lo que es la vocación de la mujer. La Virgen María le hacía ricas comidas a San José, para eso tenía que quedarse en la casa. Si ella trabajaba en una oficina, supongamos que hubiera oficinas en ese entonces, José venía y tenía que hacerse con un sanguchito, cualquier cosa, comer. No es lo mismo, ¿entendés? Porque el momento del almuerzo quizás es un momento bueno, que importante, ¿no? Para la familia. Por lo demás, cuando salen los dos a trabajar, ¿viste? Los chicos, en cierta manera, se sienten un poco huérfanos, ¿sabes? Huérfanos. Y además, como seguramente no tienen buena formación religiosa, porque si los papás fueran verdaderamente religiosos, católicos, por ejemplo, entonces la mujer se quedaría en casa, porque así eso es un hogar cristiano de verdad. Que tienen los hijos, tiene 4, 5, 6, 7 hijos, y se dedica a los niños, le hace ricas comidas a su marido, y quizás le ayudan a sus mismos hijos a hacer la comida. Y con respecto a, los chicos tienen buena formación religiosa, porque ella es catequista, ¿no? Del nacimiento de los niños, una buena catequista para ellos, que sabe formarlo, porque son los primeros apóstoles de los chicos, los padres, ¿viste? Son primeros formadores. Por supuesto que inmediatamente que el chico tiene 6, 7 años, 8 años, listo, ahí ya sí, tiene que ir a la parroquia a recibir una intensa formación religiosa, ¿sabes? Pero fíjate que inclusive, si no tiene formación, aun cuando pareja, más triste todavía que el hecho de que se sienten huérfanos de padre y madre, ¿no? El papá y la mamá. También como que están huérfanos de padre y madre
celestiales, por ejemplo, Dios Padre y la Virgen María, que es la madre de toda la humanidad, ¿no? Y también no conocerían bien la maternidad de la Iglesia Católica, que es madre, ¿sabes? Pero vos tenés que analizarlo en un sentido místico, ¿viste? Porque no podés pensar que tu madre es la parroquia de tu barrio, no. Sí, ojalá que sean todos muy santos en la parroquia, pero no es eso la Iglesia Católica, ¿sabes? Es algo más, mucho más profundo, mucho más sublime, porque está Jesucristo mismo a la cabeza de la Iglesia, es la misma cabeza, y Él es todo en la Iglesia Católica, de cierta manera, ¿sabes? Entonces el chico necesita dos papás, papá y mamá, que los críen bien, y dos padres celestiales que lo formen en las virtudes, que sean, digamos, que sean siempre los que, ¿cómo te diría? Están siempre detrás de los padres, ¿no es cierto? Dios Padre y la Virgen María. Pero ¿qué ocurre? Que están como detrás de los papás, el papá y la mamá, ¿no? Ayudándolos al papá y la mamá, dándoles el Espíritu Santo, darles la gracia, si son buenos cristianos, para la gracia de Dios, para educar bien a sus hijos cristianamente. Y después los chicos van a estar directamente, quizás, digamos, se van a formar con algún sacerdote, piadoso, sabio, estudioso, trabajador. Y bueno, entonces, ahí también está Dios Padre y a la Virgen detrás. O sea, siempre que esté Dios Padre y la Virgen María, orientando la vida de cada niño y cada niña. Porque el niño, además de tener el amor y la caricia de la madre, ¿sabes? Y el padre, bueno, también tiene que estar abierto al amor y a la caricia de Dios, ¿sabes? Y de la Virgen María. Las discriminaciones solapadas o evidentes, ¿sí?, contra la mujer, ¿no? No son admisibles en una tierra en la cual está todo por hacerse. Bueno, que lo hagan los hombres, ¿viste? Para eso están los hombres en la tierra, que son los principales hacedores del mundo. Principalmente, ¿no es cierto? El paso inicial en este aspecto resulta muy claro. Así como hace 40 años el justicialismo otorgó plenitud a los derechos civiles de la mujer, hoy resulta necesario plasmar una real independencia económica del sector femenino. Creo que acá se refiere, cuando dice que le dio plenitud a los derechos civiles de la mujer, bueno, fue, si no me equivoco, el voto de la mujer, ¿sí?, que le dio una especie de plenitud de derechos civiles a la mujer, ¿sabes? El que la mujer pueda votar. Bien. Hoy resulta necesario plasmar una real independencia económica del sector femenino. No, de ninguna manera es necesario plasmar una independencia económica, porque esto es el motivo, fue el motivo de muchos divorcios y de muchas desavenencias entre los cónyuges, ¿entendés? El factor económico trajo muchísimas dificultades y se sigue trayendo muchísimas dificultades en la familia y va a seguir trayendo, va a producir muchos divorcios y muchas peleas y discusiones si seguimos pensando como ahora, ¿sabes? El matrimonio no es un tándem, ¿viste?, que se ocupa de criar los hijos y todo lo demás. No, está el jefe de la familia, que es el varón, y como dice claro la Escritura, ¿no?, la mujer debe de obedecer al marido en todo, ¿sabes?
Y de esa manera va todo de maravillas en la casa, ¿entiendes? El marido se sacrifica trabajando, ¿no? Sudando. Y la mujer trabaja en la casa con los niños, se prodiga. Y como dijo un papa, creo que la mujer es el sol del hogar. ¿Sí? Y como que la mujer tiene que tener esa mansedumbre, ¿no? Esa grande mansedumbre que consiste en mantenerse callada. Inclusive cuando dice la Escritura, la mujer que permanezca en silencio en la asamblea cuando se reúnen, ¿viste? Y si tiene algo que preguntar, que se lo pregunte a su marido en la casa. Esa mansedumbre, esa disponibilidad de la mujer para servir, para estar atenta al marido y los hijos, no le quita autoridad, no, le da autoridad. Más allá de las hipocresías diarias y las declamaciones efectuadas, siempre con interés político pequeño, las mujeres soportan una suerte de indiferencia colectiva de parte de una sociedad que a menudo las reclama para los esfuerzos, pero casi nunca piensa en las recompensas necesarias. A ver, por ejemplo, la mujer que menciona el libro de Proverbios en el capítulo 31. Se preocupaba de que lo reconozcan los esfuerzos y que esto y que patatín y que patatán y que lo otro. No, los hijos se levantan y la declaran dichosa, la aman, ¿no es cierto? ¿Cómo no la van a mimar? ¿Cómo no van a mimar a la madre? ¿Cómo la van a agradecer? ¿Entendés? ¿Cómo no la van a hacer feliz, especialmente cuando es anciana y se ocupan de ella, ¿sabes? Bueno, y dice, los números están a la vista y pasan por una simple estadística. Bueno, los números, ¿viste? Por ejemplo, yo leí más de un periódico, como habrás leído vos, en alguna publicación que decía, el 48% de los cargos están en manos de mujeres y el 52% son hombres. ¡Qué injusticia! Es una injusticia que haya 48% de mujeres, ¿sabes? No que falte para que sean 50%. La injusticia es que sean tantas mujeres, ¿comprendes? Estamos pensando al revés del pepino. Si hay una empresa en la cual los directores quieren tener 80 mujeres y 20 hombres, pero benditos sean todos, ¿viste? Si le va bien, pero no tiene que haber ninguna ley que diga algo, ¿sabes? Y los cargos de legisladores son fundamentalmente para hombres, no es una labor femenina, ¿entiendes? No es una labor para mujeres. Y yo lo digo para la felicidad de las mujeres, para que se descubran dónde está su felicidad verdadera, ¿entendés? Porque a veces nos equivocamos de felicidad, ¿viste? De cuáles son los motivos que realmente los hacen felices, que creemos que los hacen felices. Y dice, según las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas hoy en día son un enemigo de la humanidad, con todo lo que están promoviendo de malo para las mujeres y los hombres y las familias, ¿sabes? Y los niños. Dicen las Naciones Unidas que en más de 100 países de la Tierra, las mujeres cobran un salario que en promedio resulta un 25% menor al de los hombres. Bueno, para esto, escúchame, yo estaría totalmente de acuerdo, si se cumple así.
Pero fíjate que a veces dicen, más de una vez dijeron que es engañoso, porque hay muchas empresas que pagan igual, muchísimas empresas, el Estado paga igual. Y quizás hay en algunos lugares, ¿no? Donde esto es un poco engañoso, me parece, ¿sabes? Por supuesto, todo lo que es legal, todo lo que es igualdad en cuanto a salario, sí, se puede poner a trabajar, que promulguen leyes, pero no mitad y mitad de ninguna manera, ¿sabes? No el hecho de que la mujer automáticamente tenga que salir del hogar y buscarse un trabajo. Hoy en día las chicas, ¿qué hacen cuando terminan la escuela secundaria? Muchas van a la universidad, y en la universidad hay veces que son más numerosas las chicas que los varones, y piensan en casarse, y piensan en conseguir un buen trabajo, y después capaz que tienen solamente un niño, porque no, primero la carrera universitaria, después no desarrollamos bien el trabajo, mi marido y yo, y bueno, juntamos un poco de dinero, y mientras tanto, bueno, esperamos para tener hijos, a veces dicen. Entonces voy a congelar un óvulo, dice la mujer teniendo 29 años. Voy a congelar un óvulo, voy a esperar un poco más. Y cuando tenga 35 años, que ya tenga todo bien, tenga todo un chiche, entonces sí, voy al centro ese de la mujer, patético, que ahí las hacen sufrir muchísimo. Y entonces y trato de tener un niño. No. Eso no es el orden que nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, quiere para la mujer, no. La mujer a los 18 años tiene plena capacidad para ser mamá, ¿no? Y para tener niños. Tener muchos niños y ser todavía muy joven y tener una vida entera para dedicarse a muchas cosas. ¿Sí? Tenemos que estudiar un poquito cómo está organizada la vida de la mujer y el hombre en este momento de la historia, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, en todo el mundo. Y bueno, descubrir que estamos haciendo muchas cosas que no son beneficiosas para la familia, para la procreación, que es el primer mandato que ha dado Dios. Prácticamente el primer mandato que le dio al hombre. ¿Te das cuenta de cómo estos hombres que son católicos seguramente y que tienen tantas excelentes ideas, acá, como decimos en un faro, la pifiaron, de cierta manera, ¿viste? La pifiaron. O sea, no sé cómo suena, ¿no? Lo que te dije, se equivocaron, ¿sabes? Y eso es algo que no vengo notando en algunos católicos también, que son conocedores de la doctrina, conocen bien la doctrina, y tienen buenas nociones de religión y las transmiten de muchas materias religiosas, de teología, pero llega un momento cuando hay que hablar de uno, dos o más temas, algunos pocos temas que existen hoy en la actualidad, y ya parece, vos te sorprendés porque decís, ¿cómo tienen tantas buenas nociones de lo que es correcto para pensar de cualquier cristiano, cualquier cristiana, ¿no? Niño, joven, adulto, lo que es correcto para un montón de temas religiosos, lo saben bien estos maestros, pero llega un momento en que ya como que derrapan, ¿entendés? Ya como que vos te sorprendés, porque ¿cómo saben todo bien y esto no lo conocen? Y son temas verdaderamente importantes que los conozcan bien esos líderes y que sepan transmitirlos, porque algunas de esas cuestiones que no entienden bien, y te digo así de sencillamente, muchísimos sacerdotes, muchísimos obispos y también muchísimos cardenales no tienen un concepto del todo perfecto respecto de algunos temas de la Iglesia Católica, ¿sabes? En el orden de la liturgia,
Bueno, esto no tiene que ver exactamente con el tema, pero te comento esto nada más. Hay muchas maneras de mejorar la liturgia y no hay interés en mejorarla. Y el tratamiento bien de la liturgia, ¿ve? Místico, ascético, bien religioso, bien piadoso, bien acorde con la tradición de la iglesia y la enseñanza de los santos padres, y, y la tradición litúrgica que hemos vivido del siglo pasado, bueno, se está como digamos, estamos dejando en muchos católicos de valorar esa liturgia tradicional. Y la liturgia es importantísima para el orden cristiano del mundo, ¿sabes? No es un tema más. Por eso muchos teólogos y algunos cardenales que están hablando, algunos obispos creo que también, y algunos curas, que están hablando del peligro que existe en mundanizar la liturgia en cierta manera, ¿sabes? En modernizarla. Lo cual consiste no en hacerla moderna desde el punto de vista como técnico, como tecnológico, sino con esa modernidad que consiste más que en un beneficio, en una desventaja para la iglesia, ¿sabes? En algo que perjudica la piedad cristiana. Y eso te puede llegar a pensar mal en los dogmas, en las enseñanzas de la iglesia católica, como se está pensando ahora muchas veces. Pero bueno, volviendo a esto. Las mujeres conforman el grueso de la fuerza laboral subocupada y desocupada en todo el mundo. ¿Quién dijo, permitidme, que la fuerza laboral tiene que contener también a todas las mujeres? Eso lo vengo pensando hace años. La mujer no tiene que estar considerada para la fuerza laboral. ¿Y cuál sería el problema, no? ¿Por qué vamos a inventar un problemón que como parece que es ahora? Porque la mujer hay que considerarla, dicen, como fuerza laboral. Bueno, ¿cuál es el drama que puede producir? Ninguno. Porque si está en la casa, es la función que realmente por vocación tiene, y ahí puede hacer milagros con la familia. Puede ser una familia feliz, y con miembros felices, con niños felices y mujeres felices que pueden llevar felicidad al mundo, ¿sabes? Y acá dicen los amigos, obviamente todas estas deficiencias se multiplican en un país como el nuestro, Argentina, ¿no? Se refieren, en el cual las dificultades económicas han experimentado un crecimiento que no parece tener fin. O sea, en lugar de crecer la economía para bien, crecen las dificultades económicas en Argentina. Es un poco loco todo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de que hablemos de estos temas, que entendamos cuál es la receta para colocar el país en un sendero de progreso cierto, ¿eh? Y rápido inclusive, si se puede. Y no hay nada complicado. Vos habrás notado que las cuestiones que yo te comenté de economía, no son nada complicadas, son muy sencillas. Pero esas pequeñas, digamos, explicaciones de algo sencillo, que yo lo trato de hacerlo sencillo, de una manera sencilla, bueno, pero esa sencillez hay que cumplirla, tal como dice el libro, no como se nos ocurre a nosotros, ¿entendés? Lo que pasa es que quizás te vuelvo a repetir, nos queremos complicar la vida, ¿viste? Oh. Bueno, después sigue diciendo, ¿no?, que tendría que haber jubilación para la ama de casa, eh, y que la labor en la casa insume varias horas y que se suma trabajo
al trabajo desarrollado durante todo el día. Bueno, pero nadie dijo que es obligatorio ir a trabajar, que tiene que trabajar afuera y también tiene que trabajar en la casa. ¿Te das cuenta? Se solucionan todos los problemas si la mujer se queda en la casa. ¿Sabes? Y también después dice que la mujer debería recibir una jubilación como ama de casa. Bueno, pero ¿sabes qué ocurre? Mira, yo leí esto ya, por esto estaba meditando ¿qué necesita la mujer y el hombre? El hombre necesita tener un trabajo y que le paguen bien, ¿no es cierto?, para que pueda mantener a la familia. Pues bien, en lugar de dar una jubilación a la mujer o una subvención, ¿viste?, un subsidio, que le den al marido un poco más, que le den más al marido, ¿entendés? Que al marido le paguen bien los trabajos, ¿sí? Y el hombre, entonces, como jefe de la familia, porque ya no pensemos, dejemos de pensar que acá el poder lo tenemos mitad cada uno, que la mitad del dinero la maneja vos, la otra manejo yo, no, que faltan 10, no, que sobran 20, no, que vos me debes. No, así no se puede vivir una familia. ¿Comprendés? Y si vos te fijás acá en el libro, si lo tenés, si algún día lo tenés, vas a ver que en el siguiente subtítulo, justamente, que yo ya lo comenté, creo que te leí también, te había leído que... no, Carlos, acá. Había leído que los jóvenes, ¿sí?, los jóvenes argentinos, necesitamos que estos jóvenes redescubran la maravillosa tarea que significa poblar el país, ocupando aquellos lugares del interior en base al trabajo y el desarrollo industrial. La tarea que significa poblar el país, ¿te das cuenta? Algún presidente había dicho que gobernar es poblar, ¿viste? Porque faltaban muchos habitantes en Argentina, mucha población. Bueno, no se trata, ¿no?, de que cuántos son y cuántos deben ser, no. Simplemente tener niños, crear, ¿sí?, de una manera espontánea, sin proponérselo, ese boom de nacimientos que necesitamos para ser una Argentina grande, ¿sabes? Y ahora te quiero comentar un poquito, te cambio un poco de tema, ¿no? Un tema más económico voy. Que es el tema de la inflación, ¿viste? Entre tantas, disculpame, porque parecería que algunos mileístas, como lo llaman ahora, podrían ofenderse si uno dice los errores que se están cometiendo en el gobierno. Me parece que no deberían, enojarse nadie, porque eso es quizás, en cierta manera, un resultado de la prédica violenta que hace Javier Milei, y que sus seguidores capaz que piensan que tienen que ser así, ¿no? Necios, verborrágicos, o como diría, no tanto así, sino agresivos, obtusos. Y bueno, por favor, pido que si alguien no lo entiende, bueno, o que trate de estudiar y de buscar, a ver si es así lo que digo, o que si quiere contradecir, que lo haga con argumentos válidos, ¿sabes? No con gritos, con falta de respeto, ¿viste? El presidente de Milei, que como te dije, te venía diciendo recién, parecería que está
sembrando discordia el hombre, ¿no? En Argentina. Y entre otras necedades, porque viste, ya lo sabemos todos, que son necedades que dijo, y que, bueno, refiriéndose inclusive a presidente de naciones, el mismo Papa, ¿no? Después se corrigió, pero bueno, ojalá que aprenda el presidente, ¿no? Pero parece difícil, ¿viste? El presidente del país vecino, o sea, Lula da Silva, Brasil, publicó una imagen que sugiere... No, espera. Porque el título, hay una noticia que la vi en el diario Folha, que si no me equivoco, de Brasil. El gobierno de Lula responde a Milei por el mapa que muestra a Brasil como una favela y lanza indirectas sobre la pobreza argentina. O sea, a la vez supongo que contraataca, ¿no? De una manera más bien delicada, ¿no? Hablando de que en Argentina hay mucha pobreza, ¿no? En lugar de, como diciendo, en lugar de mirar a Brasil y volarse, no, solucionemos los problemas que tenemos en Argentina, que son muchísimos. Porque además, burlarse de Brasil, no podemos. El presidente del país vecino, dice la noticia brasilera, publicó una imagen que sugiere que los países de izquierda son pobres y los de derecha futuristas. El canciller brasileño, dice que la figura necesita una actualización urgente, o sea, que esa figura que muestra a Brasil como una favela, que la corrijan enseguida, ¿no? Porque claro, Milei se había criticado, ¿sí? A Brasil y otros países, porque piensa que Brasil está gobernado por la izquierda. A mí no me parece tanto, ¿sabes? No, a mí no me parece tanto. Lo importante es que Brasil parece tener un buen criterio en los gobernantes. Por supuesto que siempre va a haber mucho para mejorar, pero si ellos tienen mucho para mejorar, nosotros tenemos muchísimo más, ¿sabes? Me parece. Entonces, inclusive por eso, a la misma Argentina la mostraba dentro de esas naciones de derecha como futuristas. Y hay muchos argentinos, millones de argentinos, más de la mitad de los argentinos, que estamos indignadísimos con el gobierno. ¿Qué futurista ni qué futurista dirían, no? Y presentó el canciller, ¿sí?, brasileño, datos favorables a Brasil, sin mencionar directamente a la Argentina, para que tengamos en cuenta, ¿no? Y yo no necesito que el canciller a mí como argentino, le digo, no me hace falta que venga a explicarme qué pasa en Brasil, ya lo vine diciendo en algún video. Brasil es una maravilla comparado con Argentina. A mí, pero me ofende a mí también lo que le dicen a Brasil. Dice que el Brasil se moderniza y enfrenta sus problemas sociales. Tiene una economía en crecimiento, los niveles de desempleo más bajos. ¿Escuchaste? Niveles de desempleo más bajos. Quiere decir que está trabajando a pleno casi. Poca capacidad ociosa. Producción plena, podríamos decir casi. Que es el ideal de la macroeconomía, ¿comprendés? Dice Vieira, ¿no?, el canciller. Brasil tiene una moneda estable desde hace 30 años, dice. Y que no debe ni un centavo al Fondo Monetario Internacional, lo cual yo lo sabía, por suerte, ¿sabes? Y otros países de América Latina, seguramente que no tienen ningún centavo de deuda, o muy poca deuda al Fondo Monetario, ¿entiendes? ¿Comprendés? Mientras que una fuente del gobierno, no Vieira, señaló que Argentina enfrenta dificultades financieras. Chocolate por la noticia.
En 2024, el primer año de Milei en el poder, la pobreza en Argentina se disparó hasta el 52,9%. Yo lo viví, no sé si vos lo viviste o no, si sos trabajador, capaz que si sos mileísta te cuesta creerlo, porque parecería que tienen la evidencia pero no quieren aceptarla, ¿sabes? Les parece que no, hay que esperar, dice, hay que esperar y esto va a mejorar. Bueno, en Argentina 52,9, ¿sí? En el 2024, que fue realmente un bajón de pobreza terrible, ¿sí? Cayendo luego al 31,6 en el primer semestre. A ver. ¿Sí? Pero aún así, el 71,6 es muy superior a Brasil, que tenía 23,1, ¿comprendés? Brasil tenía, en cierta manera, casi 2/3 de lo que es la pobreza que tiene Argentina. Y dijeron que el Fondo Monetario concedió al país un préstamo de 20.000 millones de dólares, que es una deuda que quizás la tomamos gratuitamente porque Brasil no la necesitó, Chile no la necesitó, segura, Uruguay, Perú, Ecuador, ninguno necesitó un 20.000 millones de dólares, y nosotros sí, fíjate. Y además de todos los miles que debemos al Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, esto es para que vayas pensando, respecto a lo que te dije, lo conectes con lo que te dije de Argentina, que el 2,9% mensual es exactamente 40% anual, ¿sabes? Porque vos tenés 2,9 que aumentan los precios en enero, ¿no? Y entonces lo que valía 100 vale 102,9 en febrero. Pero en febrero también aumenta 2,9, entonces al 102,9 tenés que agregarle el 2,9%. Y si todos los meses es así, en marzo le agregás 2,9% a 102,9 más el 12,9%, o sea, se va, digamos, formando un interés compuesto, ¿viste? Si lo tomás, si lo explicás como si fuera una inversión financiera. Es que lo mismo, el cálculo es el mismo, ¿sabes? El 40%. Y te dije que eso es el campeonato mundial de inflación. Nos tienen que dar la copa, ¿sabes? Del campeonato. Fíjate, acá Brasil. La inflación en el año 2025, en todo el año, 4,26%. La inflación en 2021, 8,30%. Qué papelón, mirá, para lo que tenía, mirá. Porque después dice, 2020, en Brasil, como te digo. ...2020, 3,21% para todo el año. En 2019, voy para atrás, ¿no? 2019, 3,73%. 2018, 3,66%, ¿sabes? Y como te dije recién, en el último año, 2025, 4,25% anual, ¿sabes? Bien. No obstante, ellos en Brasil, los gobernantes dicen que dieron estos dos últimos 3 años, dieron salarios superiores a la inflación de anual. Lo cual yo ya lo había leído y lo había comentado acá. O sea, ¿qué te quiero decir? Que poco a poco la diferencia social se va, aparentemente un poquito, por lo menos la diferencia social, se van achicando, o sea, un poquitito aunque sea. Y ojalá que sea mucho más todavía, que ellos traten todos los temas relacionados con la diferencia, las grandes y escandalosas diferencias de riqueza. Podríamos hablar, ¿viste? De los impuestos, cómo cobrarlo mejor, cómo evitar la evasión, ¿sí? Hay mucho para trabajar en estos temas. Pero bueno, dice que el salario mínimo lo han aumentado, ¿sí? Un poco más que la inflación, una vez por año, en Brasil. Y así todos los países de América. No pienses que hay más de un país en el mundo que es como Argentina. Argentina es un caso único en el universo, ¿entendés? Por eso, con solamente 4 meses que paramos la pelota de los aumentos de precios y salarios, ya ahí dominamos bastante la inflación. No es como dijo un ministro de Economía, ¿viste? Que se llama
Luis Caputo, y ojalá que Dios lo bendiga a Luis Caputo y le dé y lo ilumine para que sea un excelente ministro de Economía. Bueno, decía que hay países que tardaron como 8 años en llegar a una inflación muy baja. No, 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 no. En Chile, mirá, en Chile, el salario mínimo pasó de 350.000 pesos chilenos a 539.000, ¿sí? En 2 o 3 años, ¿ok? De 350 a 539. ¿Y cómo fue la inflación en Chile en los últimos 2 años? A ver si lo tengo por acá. Bueno, ahora te lo digo. En Chile fue alrededor del, no creo que el 4%, alrededor del 4% en los últimos 2 años de inflación. O el 3, no me acuerdo bien, ¿sí? Lo tenía, no, no. Bueno, ¿sabías Costa Rica cuánto tuvo de inflación en los últimos años? La nación Costa Rica de América Central. Bueno, te digo algunos que los estuve buscando, que ya sabía yo que tienen muy baja inflación, por eso lo elegí. Pero no quiere decir que Uruguay tiene también baja inflación, Perú, Ecuador, todos tienen muy baja inflación, ¿viste? Bolivia, ¿querés que te diga? Mirá, Bolivia. Del año 2018 al 2021. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Cada año. 2018, 1,51% anual. Anual. Y a nosotros nos parece un milagro total que llegar a tener esto en Argentina. Hace 848.000 años que no tenemos menos de 10 quizás. Bueno, en la convertibilidad, ¿sí? Y antes la convertibilidad también un desastre durante mucho tiempo, campeones mundiales, pero mundiales por lejos, ¿viste? Y Bolivia, 1,51 en 2018, 1,47 en el 2019, 1,47 en todo el año, 0,67 en todo el año, menos de 1% en todo el año 2020, 0,90 en el año 2021, para todo el año, Bolivia. Costa Rica, como te digo, mirá, y con esto voy terminando, ¿sabes? En la República de Costa Rica, 1999, un año antes del 2000, 10,8 para todo el año. Todo el año. Año 2000, 11%. Año 2001, 12,1. 2002, 9,1. 2003, 9,4. 2004, 11,5. 2005, 13,8. Acá pasó el 10, ¿viste? Pero bueno, después baja más todavía. Y así, ¿no? 2009, 7,8. 2008, 13,4. Pero a ver, espera. Estaban en el 10, ¿no? Ahora fíjate, viene el 2011, 4,9. 2012, 4,5. Saltando un poquito, bueno. 2013, 5,6, ¿sabes? ¿De acuerdo? En 2015, 0,8, 0,8, menos 1% anual.
En 2016, 0,6%, menos todavía que el 15%. En 2018, 1,6%. En 2019, 1,6%. ¿Sabes? Y similar en 2020. ¿Qué me decís? Para que veamos que Argentina tiene mucho para mejorar y lo puede conseguir perfectamente, ¿sabes? Perfectamente. En todos estos países se da el aumento del salario mínimo una vez por año y no hay bono, no hay que por esto, que por lo otro, que la inflación de este mes del otro, no, nada, 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 nada. Ahora, preguntame por los préstamos a la vivienda. Averigua por las dudas, te doy si querés averiguar sobre los préstamos para la vivienda en Costa Rica y cuántos se dieron en Argentina, por ejemplo, el último año. Capaz que ellos, que son un país, no sé, 5 millones de habitantes, no sé cuántos son, pocos porque son América Central, bueno, capaz que tienen mucho más en relación con Argentina, ¿viste? Porque esas tasas de interés permiten otorgar créditos hipotecarios, ¿sabes? Bien, en fin, esto es lo que quisiera transmitirte hoy. Te doy gracias y ojalá que Argentina comiences, ¿viste? Un sendero de progreso verdadero. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.